va? El día de hoy vamos a hablar de un tema que nos puede ayudar mucho en la pronunciación de nuestro francés. Como ustedes bien lo saben, el francés no se pronuncia como se escribe, a diferencia del español. Entonces, en el francés tenemos que aprendernos varias reglas y de esas reglas, el francés, muchas excepciones para poder hablar correctamente el francés. Y el día de hoy nos vamos a enfocar a esas letras que no se pronuncian, esas letras mudas, sobre todo al final de la palabra. Así que si les parece, empecemos con las vocales. Todas las vocales se pronuncian en el francés salvo la letra E. Si ven una vocal en medio de la palabra o al final de la palabra, siempre se va a pronunciar. Si una palabra polisílaba, que es decir de dos o más sílabas, termina con una E que no lleva acento, esa E no se va a pronunciar. Tengan cuidado porque las palabras monosílabas, por ejemplo, le, me, te, se, de, son monosílabas y esa E se va a pronunciar como E. Pero si la palabra tiene dos sílabas o más y la E no lleva acento y es la última letra, esa E simplemente no se va a pronunciar. Como por ejemplo, je parle. Je, de una sola sílaba, sí se pronuncia la E, como E, je. Pero parle termina con E y no se pronuncia. Je parle, no je parlais. U otro ejemplo, c'est une étudiante de français. C'est une étudiante termina con la letra E, pero esa E no lleva acento y la palabra es una palabra polisílaba. Entonces esa E no se va a pronunciar, quedando étudiante, pronunciando hasta la T. Entonces básicamente la regla de las vocales es esa. Todas se van a pronunciar menos la E cuando es una palabra polisílaba y que la E no lleva acento. Pero ahora pasemos a las consonantes. Aquí es en donde se vuelve un poquito más divertido, un poquito más complejo. Como ustedes ya bien lo han de saber, el francés es muy bonito, pero tiene sus miles de reglas y esas miles de reglas tienen sus muchas excepciones. Entonces, pues poco a poco hay que aprendernos esas reglas y esas excepciones. Pero agarremos esta regla. Si una palabra termina en consonante, no se va a pronunciar. Vamos a tomarlo como regla general. Si ven una palabra que termina con consonante, no se pronuncia. Pero vamos a ver aquí sus excepciones. Siempre que una palabra termine con una L, con una M o con una N, sí se van a pronunciar. Como por ejemplo, cheval, carnaval, festival. Terminan con L y sí se pronuncian. O como por ejemplo con la N, constitución, invitation, pollution, terminan con una N y sí se pronuncia. Es un sonido nasal, es la N nasal, sin embargo sí se pronuncia un poquito. Es como si fuera una N corta, constitución, pollution, invitation. Y aparte de esas tres excepciones que siempre se van a pronunciar, tenemos otras consonantes que a veces sí se pronuncian y a veces no. Como por ejemplo en el caso de la C de casa y la F. En el caso de esas dos letras, a veces sí se va a pronunciar y a veces no. Literalmente aquí tenemos que aprendernos la pronunciación de cada palabra. Como por ejemplo las palabras un sac, terminan con C y sí se pronuncia. O la palabra avec, que quiere decir con, la C sí se pronuncia avec. Sin embargo, hay otras en las cuales no se pronuncia, como por ejemplo estómago. Estómago se dice estomac, no se dice estomac, se dice estomac. Entonces aquí literalmente con la C de casa y con la F son palabras que tenemos que aprendernos. En cuanto a la F, tenemos algunas palabras como por ejemplo chef, le chef, la F sí se pronuncia. O huevo, huevo se dice œuf, termina con F y sí se pronuncia. Pero hay otras palabras que terminan con F y no se pronuncian, como por ejemplo lo que es la palabra llave, que es clé. Se escribe clef, pero la F no se pronuncia. Y fuera de esas consonantes de las que ya hablamos, la L, la M, la N, la C de casa, la F, fuera de esas consonantes, las demás prácticamente nunca se pronuncian, como en el ejemplo de la T, de la D, de la X, de la S. Esas consonantes en general no se van a pronunciar. Como buen francés y como ya lo hemos visto, hay sus excepciones, pero en general no se van a pronunciar a menos de que vean una palabra como por ejemplo le bus, la S sí se pronuncia. Pero es una excepción porque la mayoría de las S no se van a pronunciar.
Y con esto espero que les haya quedado un poquito más claro y que ustedes sepan cuándo sí se pronuncian letras y cuándo no, sobre todo al final de la palabra. Muchísimas gracias por este video más y espero que nos veamos en el próximo video. No se les olvide suscribirse a mi canal Francés con Felipe, darle like a este video si te gustó y por favor comenten qué otras dificultades ustedes tienen al momento de hablar o pronunciar el francés. Merci mes amis et à la prochaine vidéo. Au revoir!